Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en la que nos escuchas. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a la emisión de este martes 6 de abril del 2021 de Morada Noticias, el noticiero parchado de voces soñadoras de Medellín. Yo soy Joelis Ávila y hoy les estaré acompañando en esta emisión. En Poder hablaremos del aumento de casos de COVID-19 en la ciudad, que hay cada vez menos camas UCI y más contagios. En la voz de Kate Ríos. En Habitar, imagínate que este lugar en el que te sientes seguro o segura se acabe porque sí. Hoy Juanjo nos cuenta sobre el Día de la Visibilidad Trans. Y en Placer, que en la literatura de América Latina no hay ciencia ficción. Ay, por favor. Pipe nos cuenta. Esto es Morada Noticias. Liz, hola, cuéntanos, ¿qué traes en la cartelera de hoy? Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Hola, hola moradores, ¿qué tal les fue hoy? Yo soy Liz y llego con la info más importante de este día. Parce, les cuento que hoy habrá interrupción del acueducto por lavado de tanques desde las 9 de la noche hasta las 3 a.m. de mañana miércoles 7 de abril. Así que mis vecis de los barrios Brasilia, San Isidro, Palermo, La Rosa, Miranda, Aranjuez, Bermejal Los Álamos, La Piñuela y Moravia ya saben que no tendrán agüita por unas cuantas horas. Panas, les cuento que ayer el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, hizo los movimientos en su gabinete y nombró nuevas secretarias, secretarios y directores en Movilidad General y Medio Ambiente, el Departamento Administrativo de Planeación, EPM, Ruta N, INDER, Metroparques y Terminales Medellín. No es por nada, pero en 15 meses que lleva Danielito en el Power, Medellín lleva 3 gerentes de EPM, 3 directores de Ruta N y 3 directores de Planeación. Amigo, ¿todo bien en casa? ¿Se acuerdan que ayer les contamos que las instituciones de educación pública de Medellín tendrán 2 semanas de clases virtuales y no en alternancia por la situación actual que vive la ciudad frente al COVID-19? Resulta que a esta medida se sumaron el ITM, Pascual Bravo y el Colegio Mayor de Antioquia. Es decir, las y los estudiantes de estas instituciones universitarias continuarán sus estudios de forma virtual hasta nuevo aviso. Y para cerrar, y aprovechando que estamos en época pre-Juegos Olímpicos de Tokio, les llego con un dato curioso. Hoy, hace 125 años, se inauguraron los primeros Juegos Olímpicos modernos. Fueron en Atenas, Grecia, en 1896 y contaron con 176 deportistas de 13 países en 43 pruebas. ¿Por qué por allá tan lejos? Porque resulta que los juegos que hoy conocemos se inspiraron en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad organizados en Grecia, por allá en el año 776 a.C., hace 2797 años. Por eso se eligió esta ciudad como la primera en hacerlo. Nos vemos mañana con más info y datos. ¡Qué buen servicio! Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora, con sus 60 minutos. El lunes 5 de abril del 2021 no se presentaron homicidios en Medellín, pero en lo que va del año ya son 91 las personas asesinadas por la violencia homicida de esta ciudad. Por ellos, por Miguel, nuestro editor de Ciudad asesinado en 2020, dedicamos un minuto de vida porque nada justifica el homicidio.
Nos declaramos inconformes con el resultado del mundo. Revelamos la codicia de esta ciudad, sus atajos y sus formas de sacar ventaja. Estamos en una nueva ola de contagios. La situación en Medellín está complicada. Por eso se consideran nuevas medidas. Pero, ¿qué tan buenas son? Kate, hola. Gente, severa preocupación hay en Medellín por el alto número de personas contagiadas por COVID-19. Acá en la ciudad, como dice la famosa canción del Gran Combo de Puerto Rico, no hay cama para tanta gente. En Medallo hay 869 UCI activas y todas están ocupadas. No queda puesto es para nadie. Según informó hoy la Personería de Medellín, quienes también le exigieron al alcalde Daniel Quintero y al gobernador encargado Luis Fernando Suárez tomar medidas urgentes para salvar vidas. Bueno, amis, les comento que las aplicaciones en las que informan los casos activos de COVID no se ponen de acuerdo. En el de la alcaldía de Medallo dice que solo hay 4.000 y punta, en la del gobierno nacional que 9.000 y piola, y en la de la gobernación de Antioquia 10.049 activos. Ahí no se sabe a quién le tenemos que creer, pero lo que sí es cierto es que cada día aumentan más los positivos. Ayer, por ejemplo, hubo 1.553 casos nuevos en la ciudad. Por eso la Concejalía Colectiva del Movimiento Político Estamos Listas le exigió al alcalde cero improvisador Daniel Quintero que se ponga las pilas a atender las necesidades de las comunidades y apoyar la red hospitalaria de la ciudad para contar con un acompañamiento integral a las familias y así se reduzcan las personas contagiadas. Porque claro, es muy fácil decir se tienen que encerrar desde una casa en el poblado sin conocer las dinámicas sociales y económicas que viven las personas que habitan las zonas más periféricas de la ciudad. Alba Rocío Montoya, enfermera del Hospital General de Medellín e integrante de la veeduría de las vacunas, dijo que las instituciones pensaron que tenía todo bajo control y ese es uno de los motivos por los que en este momento las clínicas no dan abasto. Las entidades públicas somos las que estamos sufriendo realmente porque nosotras, una entidad privada dice no abre sino estas y ya, pero las entidades públicas nosotros nos dicen abran camas, pero abramos camas con qué condiciones, con qué calidad vamos a abrir. O sea, es un entorno todo complejo porque eso es todo un grupo interdisciplinario para poder abrir todo ese montón de camas que supuestamente va a abrir. Realmente el Hospital General de Medellín como tal, que es la entidad donde yo trabajo, está abriendo camas a la medida que ahí hemos ido como socializando el tema. Pero, por ejemplo, el Palotón ya no tiene camas. Por ejemplo, León 13 no tiene camas. Río Negro no tiene camas. Envigado no tiene camas. Itagüí no tiene camas. Entonces se van a ir cerrando unos círculos muy grandes de camas. Tengo entendido que las Américas, los pacientes que habían sido COVID, que ya no tenían COVID, los mandó para otros servicios para poder abrir esas camas con pacientes de COVID. Compadre, es que una UCI si quien trabaje no sirve de nada, o para que una cama si no tengo quien me atienda. Miren que esa es otra de las cosas que denuncian desde el sector salud. No hay médicos ni enfermeras o enfermeros que camellen. Por eso, según nos contó Alba, muchos tienen que trabajar turnos de 24 horas y a veces más para poder atender a toda la gente que llega a los hospitales. Es muy curioso porque hoy el alcalde solicita personal de Afán para que trabaje en las clínicas de la ciudad. Pero recordemos que en enero Metrosalud, la red de hospitales públicos de Medellín, finalizó los contratos de 425 personas, entre las cuales habían médicos, especialistas, enfermeras. ¿Será que este men pensó que la pandemia se acababa de la noche a la mañana? Esa es de nuevo Alba. Uno dice, pues si los necesita, contrátelos con un salario digno, con condiciones dignas, pero si a usted le dicen que le van a dar un contrato por 3 meses, pero después le dicen al mes que ya no lo necesitan, entonces usted se queda como en el aire, como y entonces ¿qué hago? ¿Para dónde cojo? Porque de todas maneras el personal de salud, si usted lo necesita, contrátelo y contrátelo en condiciones que él pueda estar más o menos estable. Mucho de este personal lo que hizo fue irse para otras entidades donde les ofrecieron medios tiempos, incluso muchos de ellos se fueron para pueblos donde les ofrecieron condiciones para trabajar allá. Entonces nos quedamos casi sin personal activo, real, que ya había sido preparado, que ya tenía entrenamiento para las instituciones. Amis, el total histórico de 32.918 casos y 739 fallecidos nos indican que la zona nororiental es la más afectada por el COVID. Por esa razón, cuando inició la pandemia, debido a la falta de condiciones socioeconómicas y al riesgo por contagio,
Organizaciones comunitarias de la nororiental realizaron peticiones y propuestas a la administración municipal con el fin de atender la situación de comunas como Santa Cruz, Aranjuez, Popular, Manrique. Peticiones que hasta el momento no se cumplen. Este es Juan Fernando Zapata, coordinador del programa Derecho a la Ciudad y Defensa del Territorio de la organización Convivamos. La gestión de la alcaldía, pues con el manejo de esta pandemia, por lo menos para la zona nororiental, digamos que tiene altos y bajos. Hubo un momento en el que se reaccionó, hay que reconocer que nadie estaba preparado para ello y pues se hizo lo que se pudo, pero sin lugar a dudas también creemos que la ciudad daba para mucho más, para una atención mucho más integral, para tomar elementos de incluso de prevención que todavía para ese momento se podían tomar, que todavía aún son pertinentes. En el marco de eso hicimos varias propuestas, incluso porque detectamos de manera temprana no solamente el potencial de afectación que tenía todo este ambiente de crisis pandémica, que no solamente es sanitaria, que también es económica, que también es social y que ahora incluso resulta que también es política, por toda la crisis institucional que está viviendo la ciudad en el marco de esta alcaldía. Y desde manera temprana detectamos también que las capacidades institucionales no estaban preparadas para poder hacer frente a eso y por eso realizamos diferentes bloques de propuestas. De esas propuestas realmente casi ninguna fue atendida. Respecto a la atención de la alcaldía, pues yo creo que el momento actual da cuenta de eso, da cuenta que la ciudad realmente no ha asumido debidamente toda esta crisis. Cuando Juan habla de crisis institucional en esa alcaldía se refiere a la poca comunicación que hay, tanto con las organizaciones sociales como entre ellos mismos para poder atender la pandemia. Ejemplo de eso es el cambio que hizo Danny King con casi todos sus empleados, lo cual tomará otro tiempito para que se organicen, si es que no los echa al mes. El conjunto de propuestas que lanzamos hace un año siguen siendo vigentes y bajo las condiciones actuales en las cuales se demuestra que la pandemia no se fue, que la pandemia sigue allí y que los efectos negativos que esta genera pues siguen estando presentes. Creemos que la inmensa mayoría de esas propuestas tienen posibilidades todavía de poderse desarrollar. Y en últimas es reconocer de un lado que hay que tener un enfoque diferencial en el cual hay que reconocer que hay una diferenciación socioeconómica importante y que quiere decir que los esfuerzos del sector público se deberían concentrar, por supuesto que en todo el mundo todos tienen derecho a un sistema de cuidado y a un sistema de salud, pero de manera particular a la atención de las condiciones socioeconómicas de las familias más pobres, precisamente para poder prevenir ese nivel de contagio tan alto que se ha tenido en buena parte de la ciudad, precisamente por las condiciones de economía informal, el rebusque, en fin. Pero además, para tener una mayor capacidad de atención, es importante apoyarse en las capacidades sociales y comunitarias. Si se lo dejamos solo al sector público, ya quedó demostrado que no está en capacidad. Amis, lo complejo es que si el nivel de contagio sigue tan alto, NEAS, pueden activar la Comisión Ética Médica, que básicamente es que los médicos elijan a quién le dan una cama en el hospital y a quién no. Por ejemplo, si vos y yo la necesitamos porque el COVID nos tiene pero tan mal que la solución es que nos metan a la UCI, ellas y ellos dicen quién tiene más probabilidades de vivir y a ese es el que atienden. Mire, la ética médica es un grupo interdisciplinario, hay médicos, hay abogados, hay médicos que son médicos y abogados, es un grupo interdisciplinario a nivel nacional que califica. Por ejemplo, una demanda de un médico que le hace cualquier persona. Entonces, ellos son los que centran eso para dirimir como si tuvo responsabilidad el especialista y no. Entonces, ellos son los únicos que darían el veredicto de esto tiene que ser en estas condiciones. Es muy triste que eso tenga que pasar, porque yo sé que en el Ecuador tenían que definir a quién conectaban y a quién no. Y es muy triste, por ejemplo, que a uno le pase como familiar, que le digan, señora, no lo podemos conectar porque tiene estas enfermedades, porque es una persona de esta edad. O sea, decirle a uno un montón de cosas que uno ya sabe y que uno no quisiera que a uno le pasara. Este es un tema muy serio, nos dice ella. Por eso, si bien es necesario exigir garantías para que nos podamos cuidar, entre ellas la renta básica para las familias más pobres, también lo es responsabilizarnos de nuestra contribución al control de la pandemia. Morada Noticias es una producción del colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro. Este proyecto es parcialmente financiado por la Inter-American Foundation y la Fundación Confiar. Pero podemos crecer más. Envía tus historias al WhatsApp 350-666-8436. Comparte nuestro contenido o escríbenos a noticias@morada.co si te gustaría sumarte a nuestros patrocinadores. Habitamos la ciudad en movimiento.
a las otras personas, a la propia vida, porque solo se puede amar lo que se habita. La mayoría de organizaciones por y para las personas trans no cuentan con un sostenimiento económico. Las personas que trabajan allí lo hacen como voluntariado y los que mandan en el gobierno mirando para otro lado. Juanjo, cuéntanos. Desde que nos notificaron que deberíamos salir de nuestro espacio, llevamos 5 meses tratando de conseguir un espacio para la red comunitaria trans, pero ha sido imposible. En todos los lugares que hemos averiguado, en el barrio Santa Fe, cumpliendo todos los requisitos, nos han cerrado las puertas diciendo: acá no les arrendamos a travestis ni a putas, son muy escandalosas y peligrosas. ¿Ustedes son travestis de la organización? No, acá no queremos nada de derechos humanos ni nada de esas cosas. Este barrio no es para esas cosas. Lo sentimos, no les queremos arrendar porque ustedes son muy problemáticas y todo lo quieren denunciar. Y no nos queremos ganar a los tombos de enemigos. Somos mujeres con planes para el futuro, organizadas políticamente, que no nos rendiremos hasta tener una casa propia para todas las identidades que han sido discriminadas y borradas. Somos trans, trabajadoras sexuales, negras, migrantes, empobrecidas, pero esto no nos hace menos que nadie. Al contrario, constituye la riqueza de la diversidad. Esas eran unas nenas trans de Bogotá que piden apoyo para que el lugar que habitaron durante 9 años, donde construyeron identidad, hermandad y sobre todo, donde hacían visibles diferentes procesos comunitarios encaminados al respeto por sus cuerpos e identidades, no se acabe. Amix, en Bogotá, la red comunitaria trans dio a conocer que la mayoría de las organizaciones de Colombia que trabajan por las personas trans no reciben dinero para su sostenimiento. Por eso, cada vez es más duro luchar porque se reconozcan los derechos de cada una y cada uno en una sociedad donde el Estado solo les brinda la oportunidad de ser peluqueras o trabajadoras sexuales. Gente, si muere ese espacio, es como dejar morir 9 años de lucha. Eso dicen ellas en redes sociales. 9 años construyendo un país donde el arco iris que representa la diferencia ha cobrado muchas vidas. Esta organización denunció que está en crisis y no solo por el dinero, sino también porque hay un rechazo rotundo a las personas trans, un rechazo que no las deja habitar las calles de este país sin ser agredidas, amenazadas, desaparecidas o asesinadas. ¡Llegó la hora de la revolución trans! A ese grito de auxilio que hoy hacen las y los integrantes de la red comunitaria trans, se une la Red Popular Trans de Medellín, quienes indican que es sumamente importante contar con espacios seguros para la población trans y LGBT+, ya que estas organizaciones brindan un lugar donde se puede ser libres, aceptadas y aceptados, y sobre todo, donde se respetan los derechos de todes. El tema de la financiación no solamente va con una poca, digamos que intención del gobierno de fortalecer las organizaciones de base comunitaria, sino también con la dificultad que nosotros también tenemos de generar procesos de autogestión, es decir, nuestros procesos de autogestión, de economía, también tienen unos límites en relación, bueno, a lo que nosotros también proponemos, también a lo que se nos ocurre, también a nuestras posibilidades, ¿no? No solamente es que el gobierno deba a nosotros financiarnos, sino también, como te digo, nuestra capacidad de gestión también se ve limitada. Las organizaciones sociales hoy en día respondemos a gran parte de o la ineficiencia o la indiferencia que tiene el Estado en este caso frente a nosotros, la población trans. Las organizaciones sociales venimos a atender temas básicos, incluso el tema de la seguridad de techo, la seguridad de alimentación, el acompañamiento psicosocial, generar espacios de contención, incluso orientar a nivel de las rutas de atención, pues son trabajos que venimos haciendo. Esa era Lina Quevedo, vocera de la Red Popular Trans en Medellín, quien también indica que la ciudad no es un espacio seguro, ni para las mujeres cis, ni para ellas y ellos como personas trans. Por eso, estas organizaciones se unen precisamente para apoyar a las personas que son violentadas por su sexo, en especial a las y los trans, ya que el mundo sigue rechazando las diferencias y es necesario exigir apoyo estatal,
porque le corresponde a las instituciones garantizar la vida y la integridad de todo ser humano, sin importar su religión, su sexo, su etnia. A esa posición se une Valery Parra, líder de la colectiva Musas, quien indica que es importante organizarse y visibilizar los casos de violencia hacia personas trans, porque la protección para ellas y ellos es poca, tanto que el año pasado fueron asesinadas 32 personas trans y a día de hoy, en el 2021, hemos perdido 9 vidas por el odio que existe en la sociedad. Y sí, son vidas, no cifras, para que nunca nos olvidemos. ¡Alejandra no murió! ¡Alejandra la mataron! ¡Justicia para Alejandra! Lo importante de estar nosotras reunidas es lo que yo digo en mi colectivo Musas. Separadas somos pocas, en conjunto somos poderosas. Entonces el mensaje mío es que nos unamos todas, porque todas tenemos poder, todas podemos, porque nos están desapareciendo, nos están asesinando por estar individualmente, por estar en pequeños grupos. Debemos unirnos para llevar ese apoyo, para poder brindarnos esa mano amiga, para poder estar pendiente de la otra, del otro, de los otros, porque nosotras tenemos que cuidarnos nosotras mismas y darles a entender al Estado de que no somos peligrosas, que sí estamos en peligro, porque cada vez nos visualizamos más, pero por las cifras de asesinatos no visualizan a aquella chica trans que toca el violín aquí en Medellín, no visualizan esa chica que es profesional, no visualizan esa chica que está ejerciendo en los medios de comunicación, sino que quieren todo ese morbo periodístico para generar esa molestia, generar ese amarillismo. Entonces, he aquí que nace la idea de juntarnos, de reunirnos. Para Valery, el Estado les da la espalda. Miren que el pasado 31 de marzo se conmemoró el Día de la Visibilidad Trans y esa misma semana el caso de Alejandra Monocuco fue archivado por la Fiscalía. Alejandra fue una chica trans que murió en mayo del 2020, según denunciaron desde la red comunitaria trans, por la negligencia de unos paramédicos en Bogotá que no le ofrecieron la atención necesaria por ser trans y por vivir con VIH. Este caso, tanto para Valery como para Lina, demuestra la manera en que no solo la salud, sino también la justicia le falla a las personas trans. Y como Alejandra, hay un montón allá afuera. Por eso es necesario luchar por que las organizaciones sobrevivan y puedan seguir trabajando con la sociedad, para que todas y todos entendamos que las personas trans son seres humanos que merecen respeto. Un llamado a la sociedad en general de que posibilite las articulaciones, las alianzas, genere y promueva espacios de unión entre personas trans y personas no trans, ¿no? Por fuera también de espacios clínicos, terapéuticos, sino que se abran espacios culturales, sociales, políticos, donde podamos de verdad conversar y dialogar entre personas trans y no trans. Eso pues permitiría también que se bajara un poquito, digamos, que esos niveles de, no solamente de estigma, sino también como de indiferencia que hay sobre la situación de las personas trans. Gran parte de la población pasa a ser agresora o pasa a ser homofóbica o pasa a ser violentadora, se puede decir así, por desconocimiento, por falta de información y educación. Entonces, pues vamos primero a hacer como por esos lados, a reeducarlos, a que conozcan la diversidad que hay dentro de nosotras, porque muchas veces tienen un imaginario, un prototipo de una chica trans que todas tienen que ser así. No, tienen que conocer que entre nosotras la variedad en los tránsitos los hay. Compas, recordemos que las vidas trans, que sus identidades no son debatibles ni cuestionables, que no deben formar parte de nuestras opiniones, porque son ellas y ellos los únicos que saben cómo se identifican y de qué manera lo expresan. Y si vos quieres apoyar, comenzá por respetar y no juzgar. ¿Tienes algo que decir? Morada Noticias es el espacio para tu radiocolumna. Escríbenos a info@morada.co o al WhatsApp 350-666-8436 con tu propuesta sobre arte, ciudad y amar. No cambiaremos la culpa por el gozo. Morada Noticias reivindica el derecho al ocio, al olvido y el placer. La literatura de ciencia ficción en Latinoamérica no es tan conocida o popular,
Pero la voz titilante pero elocuente de la radio Pipe les aclara todo acerca de este tema. El que diga que en Latinoamérica no escribimos ciencia ficción está más perdido que embolatado, porque en estas tierras tan estigmatizadas por ser tercermundistas hay autores re talentosos que se pasan su vida escribiendo este género. Eso lo demuestra el libro llamado El Tercer Mundo, Después del Sol, de Rodrigo Bástidas, escritor, editor y doctor en literatura. El libro recoge narraciones de 14 autores en las que se juntan realismo, fantasía y demás. Amis, para Bástidas la ciencia ficción latinoamericana es variada. Puede retomar temáticas del Silverphone, máquinas del futuro y también hablar de ucronías y remitir a viajes espaciales sin abandonar nuestros problemas cotidianos. Nosotros siempre hemos crecido con la idea de la ciencia tal como nos la han enseñado normalmente sobre la ciencia, digamos, occidental, como muy marcada. Es decir, cuando nosotros nos hablan de ciencia, lo primero que tenemos en mente son las ciencias duras, normalmente las matemáticas, la física, la química, etcétera, etcétera, que son efectivamente ciencias duras, pero lo que sucede en América Latina, que es muy interesante, es que nosotros no tenemos tantos espacios institucionales, educativos, académicos, como los tienen en otros países para la ciencia. Por lo tanto, hay dos factores que se abren ahí. El primero es que nosotros tenemos otro tipo de ciencia porque somos consumidores, no tan productores de ciencia y tecnología. Entonces, mientras en Estados Unidos, no sé, tienen a Google, por ejemplo, ¿no? Y estas compañías inmensas, acá no las tenemos. Pero a cambio de eso, lo que sí tenemos es la posibilidad de adaptación de la ciencia. Y digamos que la tecnología que se está haciendo en América Latina a partir del consumo es una tecnología de supervivencia, es una tecnología de hackeo, es una tecnología que busca la adaptación de esas otras tecnologías y desde ahí es desde donde se escribe ciencia ficción acá en América Latina. Ese era Rodrigo Bástidas. Compas, en autores latinoamericanos como Elaín Vilar, Madruga, Maylis González, Teresa Mira de Echevarría, Laura Ponce, Jorge Baradit, Luis Carlos Barragán, entre otros muchos más, podemos ver que sí hay textos de ciencia ficción en nuestro territorio, porque en sus relatos hablan hasta de cóndores, jaguares, la ayahuasca, los indígenas, el chamanismo, nuestros problemas como naciones, entre otras cosas, inteligencia artificial y ciberespacio. Y todo eso es ciencia ficción. Tenemos que entender que en América Latina hay ciencia, pero que es una ciencia que no es igual a la que nosotros normalmente vemos en Estados Unidos o en Europa o que nos llega desde afuera, sino que desde acá, desde el corazón de América Latina, hay otro tipo de ciencia que es explotable, que son formas de conocer el entorno y que claramente son narrables, ¿no? Entonces, la ciencia ficción latinoamericana es la narración de ese otro tipo de ciencia. Voy a poner el caso de Medellín. En estos momentos, Cristian Romero, un autor de Medellín que está trabajando con bibliotecas públicas de Medellín, que fue elegido Bogotá 39, es un gran escritor de ciencia ficción. Su última novela es una novela publicada por Alfaguara que se llama Después de la ira. En esa novela, por ejemplo, la forma en la que él ve la ciencia ficción es a través justamente de Medellín y de los lugares aledaños a Medellín. Entonces, su punto de interés está, por ejemplo, en los monocultivos, ¿no? En esos cultivos gigantes transgénicos de una sola planta o un solo tipo de alimento que son intervenidas por megacorporaciones y cómo esas megacorporaciones que transforman la tierra también están transformando la forma de vida. Por otra parte, es necesario resaltar que las mujeres encontraron en la ciencia ficción un espacio perfecto donde superar los roles clásicos y crear personajes femeninos complejos, mujeres activas y conscientes, heroínas que cambian el mundo y son imperfectas. Por eso, para Bástidas, este género se ha enriquecido desde que ellas también son sus creadoras, consumidoras y protagonistas. En estos momentos en América Latina ocurre algo muy especial y es que las mujeres se están abanderando o están tomando de alguna manera la posta, por decirlo así, de la literatura llamada popular. Es muy particular porque esa literatura durante mucho tiempo recibió el nombre de literatura de género, es decir, una literatura que hablaba del terror, la ciencia ficción, la fantasía, bueno, todos estos géneros no realistas han sido tomados por las mujeres porque de la misma forma en que existe esa literatura popular que también es llamada de género, también existe esa literatura de género que ya no tiene que ver con el género literario, sino con el género sexual. Y en ese punto las mujeres han encontrado un espacio en el que se sienten muy
muy cómodas narrando su realidad porque hay una especie de lugar de identificación. Moradores y moradoras, les comento que según Bastidas, varios escritores de este género expresan una especie de visión política que tiene la ciencia ficción, la cual permite de una u otra manera ver la realidad justamente a través de la exploración de mundos. Por ejemplo, la novela gráfica El Eternauta del argentino Héctor Germán Oesterheld, publicada en 1957 a 1959, muestra una invasión de extraterrestres a Buenos Aires y cómo las personas se unen para luchar contra esa ocupación. Esa novela, para este autor, representa el problema que había en América Latina con las dictaduras. ¿Y por qué les contamos esto hoy en la sección de placer? Neas, porque qué mamera que nos hagan creer todo el tiempo que en América Latina no tenemos capacidad de escribir ciencia ficción. Hay una cosa muy interesante que tiene que ver con el título del libro, que se llama El tercer mundo después del sol. Un poco la reflexión que quería hacer relacionada con el título de la obra tenía que ver con que nosotros siempre, después de la Segunda Guerra Mundial, hemos tenido el estigma de que somos el tercer mundo o que estamos en vías de desarrollo, ¿no? Y ese tercer mundo o estar en vías de desarrollo casi siempre se apunta como una especie de algo de lo cual tenemos que sentirnos avergonzados. Como, es que no están desarrollados todavía, ¿no? Están en vías del desarrollo y no son países desarrollados. Y a mí me parece que lo que se propone, en muchos de estos autores y lo que se propone con la antología, es decir que ese tercer mundo del cual siempre se nos ha hablado como haciéndonos sentir mal, debería ser una forma de identidad de la cual sentirse orgulloso. Solamente nosotros, como sujetos del tercer mundo, podemos hacer cierto tipo de relaciones con las ciencias, con los conocimientos. Moradores, gracias por escucharnos y por hacer parte de las voces soñadoras y del noti más parchado de todo Medellín. Recuerden que si tienen algún tema que quieres que investiguemos o algún parche que te gustaría que más personas se enteraran, nos puedes escribir al 350-666-8436 y contarnos. Les recordamos que esta emisión la convertimos en un podcast que subimos a nuestras plataformas. Nos encontramos como Morada Noticias en Twitter y en Spotify, en YouTube como Morada Estéreo, en Facebook como Morada Medellín y en TikTok como Morada Med 1. Feliz resto de semana. Nos escuchamos mañana y les dejamos con la canción del día. Chocolate de Alfonso Lugo. Chao, chao. Esta es la canción del día, patrocinada por Ciudad Frecuencia. Tus besos son sabor a chocolate. 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 Baila mi negra, quiero todo contigo. Tú te vienes conmigo, esta noche es de los dos. Ven, dame cuerdas, si bailas yo te sigo. Que nos damos abrigo y de paso mucho amor. Dame compasión, anda baby confiesa, yo no quiero sorpresas, mi negrita princesa, vamos a darle acción. Dame tus besos en la cara, que baby esto no para, que siento mucho amor. Mami, tú sabes que eres eso que me pone travieso. Yo quiero tu sabor. Haces que hierva mi sangre con el calor de este baile. Mi corazón late y late, ya sé que mis venas dilaten.
Negra, tú tienes los medios, todo en ti son remedios. Curas mis penas y en serio, por ti me voy al cautiverio. Negrita, bonita, me agita, chiquita, mamita, admita que me necesita. Permita, exquisita, que el ritmo que agita la sangre palpita y nos regale amor. Tus besos son sabor a chocolate.